Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestra transmisión en este canal de YouTube, LM Cuernavaca. Continuamos con el tema de la Biblia y vamos a encomendarnos al Señor, invocando su nombre y rezando nuestro Ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces continuamos con este tema de la Sagrada Escritura, la Biblia, y vamos ahora a introducirnos así a grandes rasgos en el canon de los libros sagrados. Hay un criterio que se llama el criterio de canonicidad. Canon significa regla, entonces hay una regla, un criterio, ¿verdad? Llámese entonces canon a toda regla de la fe o de la disciplina eclesiástica, que pudiéramos decir, esta sería la definición muy concreta de lo que estamos definiendo. Hablando de la canonicidad, toda regla de la fe y de la disciplina eclesiástica. Así le podemos llamar entonces o darle un significado al canon. De aquí procede entonces la denominación de canónicos, que se da a los libros sagrados como tales, pues son regla de nuestra fe. Entonces, el canon, la palabra canon, solamente canon significa regla. Y canonicidad es toda aquella regla de la fe o disciplina eclesiástica. Y cuando nosotros traducimos esta palabra para designar los libros canónicos de la Sagrada Escritura, es porque cumplen con una regla, y esa regla es la fe. Y además de cumplir con esa regla de la fe, también cumple otro punto que es la vida cristiana, que compete esa regla de la fe, ¿verdad? Y además, porque porque han sido incluidos en otra regla más alta y universal, que es la tradición viva de la Iglesia, lo que decíamos la vez pasada. Así, en el magisterio de la Iglesia es imposible que nosotros podamos decir, pues yo interpreto la Biblia a mi manera. Eso, aunque parece que es difícil, los hermanos separados así lo hacen. Y como al no tener magisterio de la iglesia, al rechazar la iglesia y al adecuarse solamente a la sola escritura y pensar que solamente ellos tienen posibilidad de hablar de la escritura, pues muchas veces escuchamos cosas que están fuera de raya, pues en lo absurdo, ¿no? Como el hablar del tema de las imágenes, de la idolatría, hablar del diezmo, que son temas muy peculiares en el protestantismo, y siempre son una forma de estar atacando al pensamiento cristiano católico, a la teología, y sin base magisterial. ¿Verdad? A veces simplemente por un enojo, por alguna simpleza, se salen de la iglesia, forman sus iglesias e inclusive
Hay testimonios de algunos pastores que sus propios miembros de sus iglesias se separaron y fundaron otras iglesias, ¿no? Y así muchas veces de tanto absurdo, pues se van creando cosas que en sí no tienen un fundamento magisterial. Tienen un primer fundamento que es la Biblia y eso está bien, pero hay una regla, hay un canon que hay que seguir. Si no, eso sería como lo es en el protestantismo, un desorden. Cada quien con sus pensamientos, cada quien con sus propias reflexiones, sus propias interpretaciones, y a veces ni siquiera tenemos una línea que seguir. Aquí hay una línea, por eso se llama regla. Hay una regla de fe y de disciplina eclesiástica, además de la coherencia de la vida cristiana. De tal manera que esto va encaminado también junto al magisterio de la iglesia, la tradición viva de la iglesia. Por ella hay un camino que vamos siguiendo, ¿verdad? Y de esta regla decía San Agustín que no era, perdón, de esta regla decía San Agustín que no creería en la Escritura si no le dijera a la iglesia que había que, que había que creer en ella. Eh, Acuérdense la conversión de San Agustín, ¿verdad? San Agustín se convirtió al estar escuchando al magisterio de la iglesia, ¿verdad? San Agustín primero, como cualquier persona, buscaba su propio estilo, ¿verdad? Un estilo filosófico, un pensamiento crítico, una opinión, ¿verdad? Y estuvo yendo a diferentes pensamientos filosóficos de aquella época de Agustín, ¿verdad? Mientras su madre Mónica lloraba y le pedía que se convirtiera, que se bautizara y demás. Y Agustín estuvo por todos lados, inclusive sirviendo al Imperio Romano. ¿Sí? Y un día de esos, de tanto y tanto, se volvió el emisario, el que hablaba, ¿verdad? En nombre del emperador, hasta que empezó a escuchar que había adversarios para el emperador, ¿no? Como San Ambrosio de Milán. Entonces comienza a escuchar que hay otros pensadores que tienen una característica especial, puesto que hablan del cristianismo, y también entra ahí en esas discusiones con Ambrosio de Milán, obispo, y es a través de él, ¿verdad?, que Agustín se empieza a dar cuenta que hay otra realidad, ¿verdad? Y esa realidad lo va a llevar a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces ahí es cuando viene la conversión de San Agustín, pero es a través del magisterio. Eso significa, hermanos, que eh, hay dos cosas que nos pueden ayudar a tener una profunda fe. Y una, y sobre todo, es la Sagrada Escritura. Segundo, la tradición viva de la iglesia, el magisterio, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Últimamente ha habido también muchos ejemplos de iglesias por allá, por los países nórdicos, Noruega, Suecia, Suiza, esos países del norte de Europa, que en su mayoría son protestantes, luteranos, calvinistas, inglistas, muchos de ellos, y hay un testimonio que en una ocasión escuché, ¿verdad? Aquí en internet, de una familia que eran pastores de una iglesia protestante de aquellos lugares, y que un día iban pasando eh, eh, por algunas librerías y encontraron una librería católica, ¿verdad? Librería católica, y ellos dijeron: "Vamos a ver qué literatura usan aquí en la Iglesia Católica", ¿verdad? En primer lugar, ellos nacieron dentro de la iglesia protestante, no conocían nada de la iglesia católica, más lo que se decía de ella, ¿verdad? Que ya sabemos que no vale la iglesia católica y todo eso, lo que dicen pues de la iglesia católica, que es la ramera, la prostituta, en fin, todo, ¿no? Contra la iglesia católica. Ellos lo sabían, pero no habían tenido contacto con ningún católico y con ninguna literatura católica. Y entonces entran a esta librería y empiezan a ver que hay documentos del magisterio de la iglesia que hablan sobre la familia, sobre la ética, sobre la moral, sobre la vida social del pueblo, las encíclicas de los papas, ¿no? Y cuentan aquella historia de esta familia
de ese pastor y su familia, que encontraron un librito que se llama La Familiaris Consortio, que es un librito, es una encíclica que habla sobre la familia. Lo compraron, lo leyeron y al rato se convirtieron al catolicismo, ¿no? Y decían algo muy claro, ¿verdad? No habíamos visto ni leído algo tan profundo como es esta encíclica, ¿verdad? Y por ello nosotros nos convertimos. No vuelven al catolicismo, puesto que ellos no salieron del catolicismo. Ellos nacieron en la iglesia protestante. Entonces, se convierten al catolicismo, ¿verdad? Entonces, hay a veces tantas cosas que nosotros desaprovechamos, ¿verdad? Como es los documentos del magisterio de la iglesia. Bien, ahora, en esta tradición de la iglesia se contiene también la doctrina, no solo acerca de la naturaleza de los libros santos, sino de cuáles son estos, ¿verdad? Y retomando otra vez a San Agustín decía que no creería en la escritura si no le dijera a la iglesia que había que creer en ella, ¿verdad? Y San Ambrosio es quien le ayuda, ¿verdad? A creer en ella, ¿verdad? A creer en la palabra de Dios, ¿sí? Hay quienes cuestionan la palabra de Dios sin leer la Biblia. Ah, no, la Biblia, puro cuento, pura historia, pura fantasía. ¿Ya la leíste? No, léela, ¿verdad? Antes de que tú digas otra cosa, léela, ¿verdad? A veces leemos cualquier otra cosa, menos la Sagrada Escritura. Y ahí es donde digo, desaprovechamos la Biblia por un lado y el magisterio y la tradición viva de la iglesia por otro. Lo desaprovechamos. Bien, entonces dentro de esta tradición de la iglesia se contiene la doctrina no solo acerca de la naturaleza de los libros santos, sino de cuáles son estos. La iglesia, ¿verdad? Convocada por el Espíritu Santo, se reúne para hablar de esa canonicidad. ¿Cuáles son cuál es la palabra real? ¿Verdad? Por eso, los más antiguos documentos oficiales que poseemos sobre el canon de los libros sagrados regulaban la lectura pública en la iglesia. En ella, sobre todo, se apoyaron los concilios de Florencia y de Trento para definir y declarar de fe en el siguiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? El canon de los libros sagrados. Ahí ellos van a definir y declarar con fe cuáles son los libros sagrados. ¿En qué concilio? Concilios de Florencia y de Trento. Si no hubieran sido por estos dos concilios, em, la iglesia no tendría digamos, lo que ahora ya tenemos como la Biblia, ¿no? En nuestras manos. Ahora seguiríamos, yo creo que en teorías, en hipótesis, en estudios y estudios y estudios, ¿verdad? Y ya teniendo ya un canon bíblico, podríamos nosotros decir, aquí está lo que es la palabra de Dios, los libros sagrados, ¿verdad? Y ahí nos vamos a meter ahora, ¿verdad? Esta regla de fe no se nos debe de olvidar, hermanos, ¿verdad? Porque la canonicidad se da por la regla de la fe, uno, dos, la disciplina eclesiástica, tres, la tradición de la iglesia y cuatro, em, lo dice la vida cristiana, ¿verdad? De la comunidad. Esos cuatro elementos, ¿verdad? Forman el criterio de la canonicidad, pero sobre todo la regla de la fe, ¿verdad? La fe y disciplina eclesiástica, ¿verdad? Bien, teniendo esto ya en cuenta, vamos ahora al canon de los libros sagrados, ¿verdad? Sin olvidar que en el Concilio de Florencia y el de Trento definen y declaran con fe cuáles son los libros canónicos aceptados para la Sagrada Escritura y que han sido aceptados desde esos dos concilios hasta hoy y que aún a pesar de que el protestantismo hizo una reforma y le quitó textos a la Sagrada Escritura, siguen siendo la misma regla de canonicidad, ¿sí? Entonces, el protestantismo no hizo ningún estudio, ningún concilio, ninguna reunión para decir cuáles son los libros sagrados y cuáles no. Eso lo hizo solamente un hombre llamado Martín Lutero, y él fue el que, por un lado, quitó estos libros y por otro lado dejó estos libros. Solo él, ¿verdad? Entonces el criterio es una persona, no es el magisterio de la iglesia. Además de que Martín Lutero era un religioso agustino, ¿verdad? Sin tener un cargo eclesiástico, que al final de cuentas el magisterio tiene sus cargos, ¿verdad? Eclesiásticos como una ordenanza.
de la estructura jerárquica de la iglesia, ¿verdad? Es como si yo personalmente, el padre Felipe, dijera, pues hoy voy a quitar todos los libros de la Biblia y me voy a quedar con los evangelios y formo mi iglesia evangélica, ¿verdad? Y me salgo de la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, la gente que me va a seguir es gente que nada más sigue al pastor, más no sigue a Cristo, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que ha sucedido. Y nosotros, al contrario, la iglesia católica tiene ese privilegio de seguir al Señor Jesús, que por inspiración divina ha dado a los profetas, a los jueces, a los evangelistas, a Pedro y Pablo y todos los demás, esa inspiración para tener esa Sagrada Escritura y obviamente la tradición de la iglesia católica y el magisterio de la Iglesia Católica. Y sin olvidar, hermanos, se vuelvo a repetir aquí los cuatro elementos, la vida de la comunidad, ¿verdad? Como dijimos también en el tema de los evangelios, perdón, en los libros apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ahí dijimos que un criterio de que los textos apócrifos no hayan sido como estos canónicos es por la comunidad. La comunidad no daba fe ni crédito a eso. Uno que otro lo tenía y uno que otro lo leía. El Evangelio de Tomás, el libro de Enoch, por ahí uno que otro tenían esos textos, pero no tenían esto que los evangelios canónicos o los libros canónicos tenían de más abundancia, más creídos por la comunidad, más aceptados por la comunidad. Y es ahí uno de los criterios precisamente de estos criterios de canonicidad, donde la misma comunidad participa, ¿verdad?, de la regla de la fe. Y eso es muy interesante para validar un texto si es sagrado o no. Bien, vamos entonces al canon de los libros sagrados. Son los que a continuación se enumeran. Los canon de los libros sagrados son los que a continuación se enumeran. Del Antiguo Testamento, 5 de Moisés, a saber, bueno, se le dice que son de Moisés. Eso a ver si nos da tiempo. Vamos a ver em, ¿por qué se le dice que son de Moisés? ¿Verdad? No es que sean de él, puesto que son 5 primeros libros en épocas totalmente dispares, como dijimos, ¿verdad? No es que la Biblia sea un libro científico o histórico con fechas concretas, sino que eh, hay años luz en ello, ¿verdad? No podemos decir que Moisés haya escrito el Génesis, ¿verdad? Puesto que todavía no nació Moisés, ¿no? Pero se le llaman así por tener por darle una estructura, ¿verdad? Bien, 5 de Moisés, a saber, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Uno, 2, 3, 4 y 5. Después vienen Josué, Jueces, Ruth. 4 de los Reyes. 2 de los Paralipómenos. Esdras, el primero, y el segundo, que se llama Nehemías. Eso también es interesante porque vamos a darnos cuenta que dentro de todas estas ediciones bíblicas, vamos a escuchar la palabra deuterocanónicos y la palabra paralipómenos. Y también por ahí escucharemos tradiciones de la Sagrada Escritura. Bien, pero ahorita por lo menos ya apareció el deuterocanónicos, perdón, va a aparecer la palabra deuterocanónicos y la palabra paralipómenos. Después siguen Tobías, Judith, Esther y Job. Después viene el Salterio de David o Salterio davídico, que comprende los 150 salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías con Baruch. Fíjense cómo lo unen. Ya en varias transmisiones que hemos hecho, he comentado esta amistad que había, esta relación muy fraterna entre Jeremías y Baruch, ¿verdad? Y por un lado, Baruch era el escribano, era el que escribía los pensamientos y las inspiraciones de Jeremías, ¿verdad? Cuando Jeremías es desterrado junto con el pueblo, Baruch se queda, ¿verdad?, escondido y él continúa el profetismo de Dios
en lugar de Jeremías. Por eso van juntos, Jeremías con Baruch. Ezequiel, Daniel, y fíjense, inmediatamente sigue Ezequiel, puesto que Ezequiel era el profeta del otro lado de la frontera entre los dos reinos. Entonces, así en continuación, digamos, en esa línea, está Jeremías con Baruch, Ezequiel. Ya después viene Daniel, después vienen los 12 profetas menores, a saber, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, y dos de los macabeos, primero, primero y segundo de los macabeos. ¿Verdad? Y hasta ahí, digamos, está contenido el Antiguo Testamento. Vamos ahora al Nuevo Testamento, comenzando con los cuatro evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Después, Hechos de los Apóstoles, escritos por el evangelista Lucas. 14 epístolas de San Pablo apóstol a los romanos, 2 a los corintios, a los galatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, 2 a los tesalonicenses, 2 a Timoteo y a Tito, a Filemón y a los hebreos. ¿Verdad? Y esta última de los hebreos con, entre comillas, puesto que la el último estudio, la última, digamos, edición de estudio bíblico, se dice que la carta a los hebreos es una carta independiente. ¿Ya? No es de San Pablo, sino de un discípulo de Pablo, que ponen el nombre de Pablo en una de las partes de la carta, pero que realmente no es Pablo, sino es un discípulo de Pablo, ¿verdad? O discípulos, porque pueden ser otros más, ¿verdad? Que elaboraron esta serie de las cartas de los hebreos. Dos de San Pedro apóstol, tres de San Juan apóstol, una carta de Santiago apóstol, una carta de San Juan, de Judas apóstol, San Judas apóstol, y el Apocalipsis el Apocalipsis de San Juan apóstol, ¿verdad? Entonces, digamos, así se enumeran los cánones de los sagrados, libros sagrados. Ahora, a esta lista añadió el Concilio Tridentino el siguiente canon: si alguno no recibiere por canónicos y sagrados estos libros íntegros, con todas sus partes, como en la Iglesia Católica acostumbraron a leerse, y se contienen en la antigua edición Vulgata latina, sea anatema, ¿verdad? Digamos, esto que les estoy diciendo es lo que está en el Concilio de Trento. Así lo definieron ellos, ¿verdad? Entonces definen la lista de los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y termina con esto el concilio, que es una de las cosas que también ha sido cuestión de discusión entre protestantes y católicos. ¿Eh? Entre los católicos no tenemos esas discusiones, porque pues así han sido, ¿verdad? Y la iglesia siempre por tradición ha leído esos textos, ¿verdad? Esos textos han sido los validados para toda la comunidad, ¿verdad? De tal manera que las discusiones siempre son en torno a los protestantes y ante los católicos, ¿verdad? Que se dedican precisamente a este tipo de discusiones, ¿no? Que le llaman apologética, precisamente la defensa de la fe. Nosotros no nos estamos metiendo en esa apologética, nos estamos metiéndonos en el estudio de lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Como madre que enseña, ¿sí? Entonces, esta lista, el Concilio Tridentino marca lo siguiente, y lo vuelvo a repetir: si alguno no recibe por canónicos y sagrados estos libros íntegros, con todas sus partes, como la Iglesia Católica acostumbraron a leerse, y se contienen en la antigua edición Vulgata latina, sea anatema, ¿sí? Es decir, que sea expulsado, ¿sí? Entonces, Martín Lutero, al em, quitar y al mover y hacer todo lo que hizo en la reforma a la escritura, a la Sagrada Biblia, pues entonces tiene el anatema, ¿verdad? Queda expulsado ipso facto en el momento de la Iglesia Católica. Nadie le va a decir que se salga, ¿verdad? Simplemente porque el concilio ya lo dice, y al decirlo, pues se llama ipso facto,
que decir inmediatamente, ¿verdad? Apenas terminó, en ese momento quedó ya fuera de la iglesia, nadie le avisó ni nada, ya es una regla dada por el Concilio de Trento. Ahora, aquí habla de algo muy interesante, la edición Vulgata Latina, ¿verdad? Que es la primerita, los primeros padres de la iglesia con San Jerónimo hicieron la Vulgata. Esa es la que ha permanecido hasta nuestros tiempos. Ya si la cortaron, si ya le quitaron, eso ya está en el ámbito del protestantismo. Bien, la iglesia sigue manteniendo viva esa tradición de la Vulgata, ¿verdad? Hasta nuestros tiempos. Ahora, estos libros suelen distinguirse y aquí vienen las palabras, habíamos hablado de paralipómenos, pero también están las palabras protocanónicos y deuterocanónicos, según que desde luego y sin vacilaciones fueron reconocidos como canónicos o fueron objeto durante algún tiempo de dudas y discusiones. ¿Cuáles son los deuterocanónicos que entraron, verdad, en dudas y discusiones del Antiguo Testamento? Son, para que los tengamos en cuenta, son los que quitaron, ¿verdad? Son los que de alguna manera no les interesó al protestantismo, ¿no? Tobías, Judith, los dos de los Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y Baruch. Entonces, en la reforma de Martín Lutero, esos, adiós. ¿Verdad? Y después están algunos fragmentos de Esther y Daniel. De tal manera que si yo tengo una Santa Biblia de esas negras que usan los protestantes y quiero leerme el libro de Daniel, viene incompleto. Y quiero leer el libro de Esther, viene incompleto. Porque sí los trae, pero incompletos. Pero si yo quiero leer Tobías o Judido o alguno de los otros textos, no los vamos a encontrar. ¿Sí? Bien, ha habido reformas también entre el protestantismo, ¿no? Haciendo aquí un paréntesis, en la que algunas versiones bíblicas de los protestantes han ido añadiendo algunos textos, no todos, pero sí algunos, los han ido añadiendo, ¿no? Pero bueno, ya ese ya es del mundo protestante. Bien, y después vienen los dos nuevos y los dos del Nuevo Testamento, la Epístola a los Hebreos y la segunda de San Pedro, segunda y tercera de San Juan, la de Santiago, la de San Judas y el Apocalipsis. Esos también eran eh, como que habían entrado en duda y discusión durante un tiempo, aunque la Vulgata ya estaba hecha, aunque la Vulgata ya latina ya estaba editada, ¿verdad? Estos habían sido por un tiempo tema de discusión, ¿verdad? No nos vamos a meter ahí porque sería meternos en cada uno de ellos y déjenme decirles, hermanos, que eh, hace un tiempo alguien me pasó una colección, digamos, de serie de libros sobre la Biblia, una USB que me prestaron y descargué algunas cosas aquí en mi computadora. No, hermanos, de, hay un libro de cada uno de los textos. eh, no podríamos terminarlos nosotros necesitaríamos dedicarnos solo al libro de Tobías y es un libro mm, muy pequeño en la escritura, no sé con unos cuantos capítulos, pero para el estudio es un libraco, pero es un librote que impresionante, o sea, no terminaríamos, y nada más estoy hablando de uno, pero ha habido varios especialistas que han ido estudiando cada uno de ellos y no terminaríamos de analizar ni dos libros, ni uno, mejor dicho, ni uno de lo que es el libro de Tobías, por ejemplo, ¿no? Y por eso son importantes los cursos bíblicos que aportan en la parroquia o en línea, como ya lo dije en algún momento, sobre todo cursos bíblicos católicos o hay veces hay cursos bíblicos que se dan en alguna institución religiosa o en alguna escuela católica, hay que aprovecharlos, porque si uno dice, ay, cuando tenga tiempo me voy a dedicar a estudiar la Biblia y su cultura, solo hablar de la cultura te vas a terminar llevando por lo menos, aquí tengo enfrente de mí mi pequeña bibliotequita, 2 tomos, y 2 tomos de 1000 hojas, ¿no? Entonces, no vas a terminar, ¿sí? Entonces, procuremos siempre buscar esos cursos.
¿verdad? Y lo que estamos nosotros enseñando aquí es para que nos animemos a buscar, ¿verdad? Y a interiorizar en la Sagrada Escritura, que es muy valioso. Por ejemplo, esto ya es parte de una animosidad hacia nosotros, hacia adentro, hacia el espíritu, porque decimos, tenemos un algo que le han ido moviendo, ¿verdad? Que han sido discutidos, que han sido puestos en duda y que nosotros tenemos, ¿no? Y que aún así seguimos dudando de la palabra de Dios, ¿no? Siendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la iglesia celebra al menos dos ocasiones muy particulares la Sagrada Escritura, como es el tercer domingo del tiempo ordinario, si no me recuerdo, el cuarto, el domingo de la palabra de Dios, y todo el mes de septiembre. Ya casi estamos acercándonos también a ese mes, ya estamos pasando la mitad del año, y entonces, ¿dónde está la Escritura? Hay que leerla, ¿verdad? Hay que meternos ahí, hay que leer también, decía alguien por ahí, si compras un libro, ve directamente al contenido que tú quieres, ¿no? Y yo normalmente lo que hago es, si compro un libro, empiezo desde la dedicación, desde la introducción, que a veces son introducciones muy largas y muy fastidiosas, pero hay que leerlas, pues, puesto que se está diciendo de qué va a tratar el libro. Si yo me meto solo al libro, al contenido, pues me voy a perder el hecho del por qué lo están haciendo, ¿no? Esto es precisamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Todo lo que ha pasado para que nosotros degustemos y vivamos plenamente la Sagrada Escritura. Bien, vamos ahora a algunos textos y versiones, ¿verdad? Vamos a ver lenguas en que fueron escritos los originales de la Sagrada Escritura. Y aquí viene también un tema apologético y de discusión con el protestantismo. ¿Por qué la Santa Biblia, que se le llama la Biblia negra que usan el protestantismo, no tienen esos textos? Es porque Martín Lutero dijo, no, es que todo debe de estar escrito en una sola lengua. Todo el Antiguo Testamento en hebreo. Y por eso quitaron algunas partes de Esther y de Daniel, porque están escritas en griego, ¿verdad? Entonces, como fueron escritas en griego, no entran en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, todo en su conjunto, está hecho o escrito en griego, de tal manera que todo el Nuevo Testamento está en esa lengua y ahí de ahí no quitaron nada, ¿sí? Este, porque todo está así. Entonces, el hecho de quitar algunos del Antiguo Testamento por Martín Lutero es por el lenguaje, una de las tantas cosas que él vio, ¿verdad? Pero esto es importante porque la lengua que se usó no es única, sino son varias idiomas, varias lenguas. Entonces, acerca de un libro, sobre todo si es antiguo, importa mucho conocer dos cosas: la lengua en que fue escrito y la fidelidad con que su texto reproduce el original del autor. ¿Por qué? Porque el que lo es eh, el escrito y la fidelidad están dadas por quien lo está haciendo, ¿no? El autor. Y obviamente no podemos decir que Daniel, el profeta Daniel, siendo hebreo, eh, haya hablado en latín o haya hablado inglés o haya hablado francés, ¿verdad? Entonces, hay que ir precisamente a esa base que ya dijimos, ¿no? La lengua en que fue escrito y la fidelidad con que su texto reproduce el original del autor, ¿verdad? La originalidad del autor, la inspiración del autor, ¿verdad? Esa inspiración divina. Esto impone a los estudiosos de la Sagrada Escritura larga y penosa labor. Por eso les digo, no vamos a terminar, no, aquí no tengo cerca un algún texto, eh, pero hay, no voy a encontrar ahorita. La otra vez me ofrecían un 4 tomos solo del evangelista San Lucas para analizar y estudiar, hacer exégesis, interpretar el Evangelio de Lucas, 4 tomos. Le digo, es imposible, a veces ni tiempo nos da de hacer la transmisión o de algunas transmisiones que solía hacer y que ahora ya me cuesta más trabajo hacer. ¿Por qué? Porque hay que dedicarle también, ¿verdad? Al estudio y a la preparación y obviamente a lo que es el pastoreo de una iglesia, ¿no?
Entonces, a veces no alcanza el tiempo. Entonces, me ofrecen un paquete de 4 tomos, ¿cuándo los vamos a leer?, ¿no? Bien, pero es interesante porque hay forma, ¿verdad?, de acercarse a la Sagrada Escritura. Bien, por eso los estudiosos se dedican a eso, ¿no? Eh, Aquí en nuestra diócesis de Cuernavaca tenemos varios sacerdotes que se han dedicado al estudio de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Totalmente. Ahora, los libros santos fueron escritos en la lengua hablada por aquellos a quienes inmediatamente se destinaron, ¿verdad? No se escribieron para el futuro, ¿verdad? Para que en el futuro estuviéramos queriendo traducir algo que fue escrito y que no se vivió en su momento, ¿no? Entonces, es un escrito que en el momento, ¿verdad? Fue destinado a la comunidad, al pueblo, y en ese momento la lengua, ¿verdad? Con la que fue escrita tiene su función. No es para que sea función después, ¿verdad? Sino es una función de ahora, de aquel momento, perdón. Y así, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Algunos de ellos tienen trozos en arameo. Fíjese, algunos de ellos tienen trozos en arameo, que es la lengua natural o más antigua al hebreo, ¿sí? Lengua afín y muy semejante al hebreo, y que hablaron vulgarmente los judíos desde los tiempos de la cautividad en Babilonia, ¿verdad? Mientras vivían en Babilonia, aprendieron a hablar en arameo, ¿sí? Y esto también es muy interesante porque Israel, y bueno, el pueblo hebreo, fue desterrado varias veces y tuvo que aprender a fuercísimas tuvieron que aprender palabras en egipcio, palabras babilónicas, palabras en sumerio, palabras en griego, palabras en latín, ¿verdad? O sea, el pueblo hebreo tuvo que haber aprendido a usar algunas palabras de todas las regiones por las que fueron invadidos, llevados al cautiverio, exiliados, desterrados y vueltos a su tierra, ¿verdad? De ahí que surge esto que es el arameo, ¿verdad? Bien, el arameo, el hebreo y después el griego y el latín, que eran las lenguas, digamos, universales de aquel entonces, de ese mundo conocido y que se hablaba, ¿verdad? El hecho de que en la cruz de Jesús le hayan puesto en hebreo, latín y griego, el letrero de la condena de Jesús, es porque eran los idiomas universales de aquella época. Bien, finalmente hay también algunos escritos en griego, lengua hablada por los judíos después de la dispersión, sobre todo en Egipto, y otros que originalmente escritos en hebreo y en arameo, o se han conservado en una versión griega, ¿verdad? Fíjese, esto también es muy importante porque cuando son desterrados, más bien dispersados, hay una dispersión del pueblo de Israel. Hay dos, digamos, grandes dispersiones. Una es em, precisamente esta que está hablando el autor, ¿no? Los judíos fueron dispersados por todo lo que era conocido en aquel entonces, ¿verdad? Y tuvieron que aprender a hablar el griego, porque era la lengua universal, la más hablada en aquel entonces, ¿no? Y fueron dispersados por todo el mundo de Oriente. De ahí que ellos comenzaron a expandirse, ¿verdad? Em, y cuando vuelven a su tierra, ¿verdad? Cuando son regresados a su tierra, pues ya se encuentran con otro estilo de vida, ¿sí? Pero bien, esa es lo una. La segunda gran dispersión fue cuando al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en donde muchos judíos tuvieron que irse por muchas partes del mundo a cuestión de la Segunda Guerra Mundial y otros que los fueron llevando al genocidio, ¿no? Pero bueno, hay una dispersión, ¿verdad? Y hoy el conflicto, pero estoy haciendo ya un paréntesis muy, muy extenso, el conflicto entre Israel, Palestina y ahora Irán e Irak es por el territorio, ¿sí? Entonces, el territorio, la tierra, siempre tiene eh, un peso increíble y la búsqueda de la tierra, ¿verdad? Hay algo ahí que la tierra siempre da, ¿no? Un fruto,
la tierra da siempre abundancia, la tierra siempre va a ser un coste económico, ¿no? Entonces, todos esos conflictos que hay ahorita es por la tierra, los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, no es otra cosa, no es odio, ¿no? Sino es simplemente la tierra. Entonces, el mundo hebreo quiere sacar, bueno, los judíos ahora quieren sacar a todos los palestinos, puesto que están ocupando sus tierras. Cuando en la Segunda Guerra Mundial todos fueron dispersados y el que estaba ahí al frente de eso era Inglaterra, Gran Bretaña, perdón, gobernaba toda esa parte de Palestina y a Palestina se le dio toda esa parte por medio de Gran Bretaña, ¿sí? Después, Gran Bretaña, al recibir a judíos, les dice a los judíos que van a regresar a su tierra, ¿no? Entonces les dan la vuelta a su tierra después de la Segunda Guerra Mundial y ahí viene el conflicto de las tierras, aunque es un conflicto ya desde antes, ¿verdad? Por la tierra, pero el conflicto de ahorita es por eso, ¿no? La Segunda Guerra Mundial trajo muchas cuestiones muy, muy problemáticas y no se diga la guerra de Vietnam y no se diga las guerras que están ahorita, ¿eh? Y pueden seguir trayendo más cosas, y que a veces ni cuenta nos damos. Pero bueno, ya nos salimos de este punto, ¿no? Entonces, hay también algunos escritos en griego, lengua hablada por los judíos después de la dispersión, sobre todo en Egipto y otros que originalmente escritos en hebreo o en arameo, solo se han conservado en una versión griega. Y les comentaba, si no recuerdo, mal recuerdo, en uno de los episodios anteriores, que hay una lista de los papiros, híjoles hermanos, y fragmentos de textos bíblicos eh, que no terminaríamos de contar. Unos están en el Museo de Egipto, otros están en el Museo de Gran Bretaña, en Londres, hay en Estados Unidos, hay en museos, hay vestigios de eso. ¿Ya? Algunos se han conservado en la biblioteca bíblica, ¿verdad? De Jerusalén, pero muchos los tienen como pues una parte del museo resguardados en los museos. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Ahora, de los libros del Nuevo Testamento, solo el Evangelio según San Mateo fue originalmente escrito en arameo. Entonces ahí Martín Lutero hubiera dicho, no, este Evangelio de Mateo lo quitamos, porque está escrito en arameo y ese pertenece al Antiguo Testamento, pero no lo hizo, ¿ven? Por eso es importante estudiar nuestra fe, estudiar nuestra teología, lo que tenemos, ¿verdad? Como inmediatamente destinado a los judíos convertidos en Jerusalén. Entonces, ¿por qué fue escrito el Evangelio de Mateo en arameo? Porque fue dedicado exclusivamente a los judíos, los destinatarios. Mateo no escribió en griego para hablarles precisamente a los judíos hebreos. Por eso escribió en arameo, ¿verdad? Bien, pero solo en la versión griega se ha conservado, fíjense, lo único que se ha conservado es la versión griega, porque la aramea desapareció. La versión griega se ha conservado y en griego fueron originalmente escritos los otros libros, que son Marcos, Lucas y Juan, y de ahí todos los demás, ¿verdad? Y esta doctrina va resumida en el siguiente cuadro. Entonces les voy a decir cómo está el cuadro de em, en las lenguas, ¿no? Esto en el lenguaje es muy importante, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, fíjense, Daniel hebreo con fragmentos arameos y griegos deuterocanónicos. Eso es lo que contiene el libro de Daniel. Por eso, no todo está en la famosa Biblia o Santa Biblia de los protestantes. Esdras está en hebreo con inserción de documentos en arameo. Esther, hebreo, con fragmentos griegos deuterocanónicos. Eclesiástico y libro primero de los Macabeos, que están escritos en hebreo pero conservados en griego. Tobías y Judith, hebreo o arameo, conservados en griego. Baruch, fragmentos deuterocanónicos de Daniel y Esther, están escritos en hebreo, conservados en griego. Sabiduría y libro segundo de los Macabeos, todo en griego. Todos los demás hebreo y conservados en hebreo. Ahora, todos los demás.
textos del Antiguo Testamento. Vamos con el Nuevo Testamento. Evangelio según San Mateo, arameo, conservado en griego. Todos los otros están escritos en griego. Y también es muy interesante esto que les comento, porque vamos a ver más adelante em, que el mismo Evangelio de San Juan, si no mal recuerdo, tiene palabras en arameo que el mismo San Juan al escribirlas dice el motivo por qué, ¿verdad? O qué significa. ¿Por qué? Porque San Juan está escribiendo a los judíos cristianos, ¿verdad? Judíos convertidos al cristianismo, y muchos de esos judíos convertidos al cristianismo son de la nueva generación, o sea, la generación de Juan, el año 100 hacia adelante, son otra, ya una nueva generación de cristianos, puesto que ya ha comenzado la persecución, ya los apóstoles demás habían sido martirizados y comenzaba una nueva, digamos, una nueva comunidad, ¿verdad? Entonces muchos judíos no conocían ya palabras arameas o hebreas. Entonces, Juan escribe el Evangelio y va agregando palabras en arameo, Gólgota, por ejemplo, ¿no? Gólgota. Y ahí, si uno tiene su Biblia y llega ahí, va a ver que entre paréntesis dice el Calvario, ¿no? Gólgota, lugar de la calavera. Y entre paréntesis decía el lugar de la calavera. Es decir, el lugar de la calavera. Entonces, esa definición de Juan da pie a que el autor le está escribiendo con intención a alguna comunidad y le está diciendo a la comunidad qué significa el Gólgota, porque seguramente había unos que se quedaban así como, ¿y el qué es el Gólgota? Ah, el lugar de la calavera, es decir, el lugar donde crucificaban a los que robaban, ¿no? A los extranjeros, ¿no? Bien, hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Esto es muy interesante. Vamos a continuar la siguiente ocasión ya entramos ahorita con el tema em, de los textos y las versiones, y vamos a ir a las versiones antiguas y el origen de la Vulgata Latina, que es precisamente lo que tenemos, ¿no? La Biblia, ¿no? La Sagrada Biblia. Bien, fíjense que un detalle que sí es muy importante para nosotros los católicos es que la Biblia la encontramos siempre con diferentes nombres: la Santa Biblia, la Biblia del pueblo, la Biblia de América, la Biblia para los jóvenes, la Biblia para las familias, la Biblia de Idajé, la Biblia de América, este, la Biblia del pueblo, ya los mencioné, la Sagrada Biblia, eh, pero ninguna católica, hermanos, se llama Santa Biblia. Ese título, Santa Biblia, solo es para el protestantismo, precisamente para diferenciarlas, ¿verdad? Si uno va a una librería católica y quiere una Biblia, compre la que sea. Pero si yo voy a un lugar donde desconozco la venta de las Biblias y me venden una que se llame Santa Biblia y es color negro, olvídelo, ¿verdad? También han estado haciendo una nueva versión bíblica los protestantes que se llama la Biblia arcoíris, que es una Biblia de colores, por eso se llama así arcoíris. También se llama Santa Biblia, ah, pero con la denominación arcoíris, y lo único que viene es como subrayado con colores, ¿no? Pero bueno, esa se llama Biblia de estudio, Reina Valera, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con Reina Valera, hermanos, tengan mucho cuidado. Por ejemplo, esta dice BAC, y aquí viene, Biblioteca de Autores Cristianos. Esta es válida, ¿verdad? Y esta es, después de Martín Lutero, la que continúa es la Nácar Colunga. Son dos autores que hicieron, digamos, o redactaron un poquito haciéndole contrapeso a la reforma protestante de Martín Lutero. ¿Sí? Bien, hasta aquí le dejamos para no entrarnos más en detalles. Bien, si Dios nos permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Vamos a pedir la oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam, de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas,
Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y si no nos permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.